Hijo enojado, olvidé llevarle al fútbol, me sentí la peor mamá del mundo. Nuestra mente consume el 20% de la energía del cuerpo. Sin los nutrientes necesarios podrías tener falta de concentración y memoria. Toma Recorderis, el experto en cuidar tu memoria, concentración y energía. Activa tu memoria con Recorderis. Con calidad Farmabrand. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. ...8:35 en el territorio continental ecuatoriano... buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dialogar con el doctor Roberto Izurieta, exsecretario de Comunicación de la Presidencia de la República en el actual gobierno, analista internacional. Lo invitamos a un diálogo para hablar de algunos temas de coyuntura, partiendo de un evento importante que se va a desarrollar, que se está desarrollando ya en Cuenca, la Cumbre Iberoamericana. ¿Cuál es la expectativa si analizamos la coyuntura que hay en el Ecuador, en la región, respecto de los grandes problemas a solucionar? Doctor Roberto Izurieta, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, más allá de los retos que está pasando el Ecuador, sobre todo de una de las sequías históricas más grandes que estamos viviendo con las consecuencias de los cortes de electricidad, llegar ayer a Cuenca fue un respiro que creo que es un respiro que Cuenca, como todas las ciudades, pero Cuenca se lo merece. Hay optimismo, todos los hoteles están cerrados, los restaurantes llenos, la gente en la calle, fiestas en la calle, y sobre todo porque esta es una cumbre donde llegan muchísimas delegaciones, si mal no recuerdo son 18 delegaciones de distintos países, pero también llegan empresarios. Entonces ayer justo estuve en una recepción donde compartían empresarios de distintos países de Iberoamérica con los empresarios ecuatorianos, estaban empresarios de Guayaquil, de Quito, un espíritu de optimismo, porque más allá de los retos, ese es el optimismo que debe existir, de salir adelante. Estamos viviendo esta sequía horrorosa, estamos sumamente cansados de estos cortes de energía, pero el país está determinado y debe estar determinado a salir adelante. ¿Qué debe esperarse de esta cumbre iberoamericana en temas importantes como es la unidad en bloque? Justo el día de hoy comienzan todas las sesiones de trabajos en todas las áreas que se han propuesto, y no solamente son delegaciones ministeriales, hay organismos internacionales, hay ONG. Entonces cada mesa de trabajo actualizará en los distintos tipos, sobre todo en tecnología, empleo juvenil, cuáles son las propuestas, cuáles son las oportunidades de la región en el mundo moderno. Ahora, doctor Roberto Izurieta, usted se refería a lo que vive el Ecuador. ¿Cuál es su comentario? Porque evidentemente estamos viviendo una crisis inédita por la sequía. Lo ha vivido Colombia. La diferencia es que Colombia ha manejado mejor la institucionalidad. Ayer dialogábamos con el presidente de la Asociación de Empresa Privada Generadora, el señor Castañeda, que decía: los apagones se acabaron entre el 91 y 92, cuando vino la nueva constitución, gobierno de César Gaviria Trujillo, y ahí hubo una gran apertura al sector privado. Aquí fuimos hacia atrás. El 2008 se desbarató el mercado eléctrico, vino el papá Estado, la demagogia de los gobiernos, subsidios indiscriminados. Hay que subsidiar a los pobres, es evidente, pero subsidios indiscriminados, y ahí están los resultados. Cómo de mal se ha manejado, y esto no es un problema exclusivo, lo tiene este gobierno evidentemente, pero tiene menos de un año, cuando hay otros que administraron el país 10 años.
Muy buena pregunta y me agrada muchísimo tu comentario porque esas son las cosas que a mí me interesan. Cuando yo se tomó la decisión de hacer una transición, una cosa que me era difícil explicar a mí es que a mí no me gusta la política, me gustan las políticas de Estado. Y de lo que estás preguntando ahora es una política de Estado. Efectivamente, los países crecen cuando se enfrentan a una crisis, muestran lo mejor de sí, pero lo más importante van a la causa de esa crisis. Y la causa de esa crisis es lo que tú te refieres. Efectivamente tuvimos sequías. Colombia no tiene apagones. Perú tampoco. ¿Qué hicieron? Cambiaron la matriz eléctrica del país. Punto 1. Esto es, durante los años 70, 80, por supuesto, la energía hidroeléctrica era la mejor y es la más barata y es la que menos afecta al medio ambiente. Pero con los cambios climáticos no podemos depender, como los cambios son erráticos, no podemos depender, y lo estamos viviendo, de solamente la energía hidroeléctrica. Cambiar una matriz eléctrica le ha costado, por ejemplo, a Perú, a Colombia, 10, 20 años. Lo estamos haciendo a una velocidad sumamente grande. Pero el otro reto que tenemos, que no solamente es la fuente de la energía, sino cómo la vamos a producir y transferir. Hay algunos países, y el Ecuador pasó por ese paso, y está todavía ahí, que dicen lo siguiente: la energía es un bien estratégico. Por lo tanto, solo como es estratégico, solo el Estado lo puede manejar. Y una vez más, estamos viendo que el Estado no puede manejar empresas, que el Estado, cuando tiene empresas, se la entrega a sus políticos de turno y vienen todos los casos de corrupción. No avanzan y se decaen. Y eso es lo que hemos visto. Lo que ha hecho, a lo que tú te refieres, Colombia, por el contrario, es invitar al sector privado para que complemente la matriz energética, y son esos sectores privados, dicho sea de paso, con los cuales el Ecuador va a firmar acuerdos para poder tener energía, Dios mediante, 400 megas en los próximos días. En el Ecuador, desde que yo llegué, la cantidad de empresarios que venían y decían: nosotros queremos y podemos producir energía, estamos dispuestos a poner plata, dinero, inversión para generar energía, y no se lo permitía. Se pasó una ley de los 10 megavatios cuando habíamos pedido 100, ahora se pasa la segunda ya con 100, pero no solamente eso, con otra serie de mecanismos. Y aquí existe una otra reflexión sumamente importante. La crisis climática nos dice y nos recuerda que tenemos que cuidar el medio ambiente, pero no por eso no podemos crear una economía sustentable. Y el tercer problema que existe en esto es que la cantidad de permisos ambientales que el sector privado tiene que conseguir para poner una hidroeléctrica, no solamente que antes no se le permitía, ahora se le permite hasta 100. Esos toman tiempos de hasta 3, 4 años y los inversionistas se cansan y pierden la esperanza. Esos tiempos y esos pasos se han acortado en esta crisis, y eso también es bueno, porque si a un empresario que quiere invertir en una pequeña central hidroeléctrica de 10, de 100 megavatios, le tienes con 40 pasos administrativos, medioambientales, que se te demoran cada uno 3, 4 meses, y ya son 3, 4 años, encuentran otro lugar donde invertir esos dineros. Entonces, esas son las reflexiones que ojalá las hagamos bien para solucionar el problema. Lo de fondo es lo siguiente: el Ecuador tiene capacidad energética para que este problema no se viva si afrontamos estas tres razones que han sido la causa con seriedad, con responsabilidad, y las elecciones es sin lugar a duda un muy buen momento para que optemos por aquellos caminos que incrementen el que exista más diversidad energética de distintas fuentes, y también con la participación de inversiones privadas, extranjeras y de todos aquellos que quieren producir energía, porque en el Ecuador hay energía. Usted decía un tema importante, doctor Izurieta, mantener políticas de Estado. Más allá de cualquier administración de turno, el país debiera generar certezas, por ejemplo, en temas como la generación eléctrica, como lo hizo Colombia hace 32 años, en donde tienen diversificado 69% hidroeléctricas, 29% térmicas, 2% energía solar, lo cual les permite diversificar y que venga
complementariamente el sector privado a contribuir. Por ello no hay la sequía. ¿Cuándo en el Ecuador nos podemos poner de acuerdo en políticas de Estado, en temas que debiera unir y no desunir? Exactamente. Ahora comenzamos una campaña electoral. Estamos en la mitad de una campaña electoral que son antes de los tiempos, pero es normal. Y lastimosamente las campañas electorales en la política, en vez de hacer estas reflexiones, lo que deciden es repartir supuestamente culpas y echarse piedras, en vez de hacer una reflexión profunda y ajustar sus planes de gobierno para que digan qué es lo que vamos a hacer. Lo peor que nos puede pasar es que porque estamos frustrados y nos cuesta a todos vivir estos cortes de energía, digamos no, volvamos atrás porque atrás tenía energía. Antes tenía energía. No, ese modelo ha fallado en todos los países y estamos viendo las consecuencias de esa falla. Necesitamos diversificar y necesitamos inversión. El Estado ecuatoriano no tiene recursos para inversión, por lo tanto tenemos que abrir esa puerta. Segundo, el Estado ha demostrado una y otra vez la enorme incapacidad que tiene para administrar asuntos que no le corresponden, en mi opinión. Entonces tenemos que concesionar y tenemos que quitar a los políticos de esas empresas públicas que lo único que están haciendo es perdiendo plata, no pueden invertir, no existe innovación y no entregan los servicios que deben entregar. Entonces esas tienen que estar en manos como lo hicieron Colombia, como lo hicieron Perú, que tienen energía eléctrica. Doctor Roberto Usurieta, ahora, en medio de los problemas inocultables por falta de energía eléctrica, problema de la inseguridad, vivimos un conflicto armado interno. ¿Cómo ve usted este escenario que ya se ha cuestionado en el país, la búsqueda del caos y el desorden? Cuando denunciaba, por ejemplo, el doctor Andrés Páez, que está fraguándose en medio de los apagones la publicación de los supuestos chats, esto que ha sido un escándalo, la masacre en la cárcel este martes, el anuncio de movilización de la CONAIE, de los dirigentes sindicales, la asamblea dedicada a escuchar a la vicepresidenta Verónica Abad, en lugar de aportar con soluciones. Esta es la hora de las soluciones, no solo de las quejas. Y así podemos ver otros hechos cuando hay juicios también en la justicia ecuatoriana que están por sentenciarse, sectores que buscan la impunidad. Se va configurando un hecho que el país no quiere, como es un nuevo caos y desorden. Yo pienso que está relacionado con la campaña electoral. Aquellos que se sienten perdidos, una vez más, no es la primera vez que sucede en el Ecuador, creen que o piensan que generando el caos pueden sacar provecho. Lo que estamos viendo ahora en Cuenca, ISA, que debe tener 1 o 2% de opinión pública y dice, no, yo voy a Cuenca porque quiero marchar en Cuenca. Cuenca no está dispuesto a recibir esta marcha. Cuenca tiene una enorme oportunidad. El rey de España se encuentra aquí por primera vez en la historia de Cuenca, y quiere celebrar esta cumbre con todas las delegaciones que existen. Entonces, sí, efectivamente, las campañas electorales son un momento para que estas personas que no tienen mayor expectativa creen que generando el caos, generando algunos, también existe la posibilidad, el temor de que muchos de los incendios que están rodeando ahora mismo Cuenca no sean fortuitos y estén relacionados con otro tipo de agendas. Pero más allá tenemos que salir adelante. El tema de la vicepresidenta es un tema que a mí me interesa porque he estudiado mucho en la historia del Ecuador, en otros países, la función de la vicepresidencia. Existen países que no tienen vicepresidencia y funcionan bastante bien. Existen países que tienen 2 vicepresidentes y también funcionan bien. La historia del Ecuador con las vicepresidencias ha sido una historia tormentosa y yo creo que en gran parte es porque no se entiende la función de la vicepresidencia. La vicepresidencia no puede existir y no existe de acuerdo al orden constitucional con el único propósito de esperar que no exista el presidente para asumir el poder. No. Las funciones son otorgadas y la persona que en este momento está ahí, esas funciones
que fueron otorgadas no las ha cumplido reiteradamente. Y eso es una falta administrativa que el juez de primera instancia ha resuelto de acuerdo a las informaciones que tiene que ser suspendida por 150 días. Ella, por el contrario, en su momento, la primera acción judicial que hizo fue pedido de destitución del presidente. Entonces aquí es donde sí me duele que no estamos viendo la proporción de las agresiones. El que la vicepresidenta haya pedido la destitución del presidente es una muestra de su poca estabilidad y de su inconsecuencia, porque es una posición de confianza, porque lo que no podemos decir es, muy bien, su única función es esperar. Las funciones les fueron otorgadas, las ha incumplido, y además de incumplir en un pedido de destitución del presidente de la República. Punto 2. De esta cuestión que podríamos decir que es política, en búsqueda de esta lucha, ella ha llegado a acuerdos donde no nos dice con transparencia qué ha acordado. Y ha existido algunas entrevistas donde le preguntan sobre un personaje que está condenado para ver qué acciones tomaría y no los resuelve. También ha dicho que de subir a la presidencia de la República bajaría los impuestos, todos los impuestos, porque quiere ser popular. Eso pondría en riesgo y tumbaría la dolarización. Entonces, más allá de ver las hojas, yo veo el bosque y el país tiene un problema que debe resolver. Es un problema que ha sido histórico y que tenemos que resolverlo, y no podemos, con todos los retos que tenemos en este momento, poner uno que es absolutamente innecesario. Ahora, hemos escuchado a respetables constitucionalistas que reivindican que este es un acto inconstitucional, la suspensión de la vicepresidenta. Ahora, sobre sus actuaciones, ha sido evidente, el país y el mundo ha visto sus declaraciones que no generan confianza en el país en el caso de que llegue a un encargo de la presidencia de la República. Yo tampoco soy abogado, yo soy economista. El día de ayer vi el programa de 1 hora de Carlos Vera, perdón que haga propaganda por otro programa, pero ahí estuvo la ministra del Trabajo. No soy abogado y fue sumamente claro. Yo quedé muy satisfecho, intelectual y racionalmente, me quedé muy tranquilo por todos los argumentos. Fue una entrevista difícil donde le hicieron todas las preguntas que yo había escuchado durante una semana de aquellos que dicen, de estos constitucionalistas. Y me pareció impecable sus argumentaciones. Resolvió todos. Entonces, todos aquellos que son abogados y les interesa el debate legal, que en mi experiencia, cada vez que hay un problema, tienes 2 abogados y tienes 3 opiniones. Siempre existe eso. Dejemos que discutan los abogados y que se discutan en las instancias correspondientes. Yo tengo confianza de que eso se deba resolver por el bien del país. Pero sí les invito a ellos para que contrasten sus opiniones, porque es la primera vez que en un programa se le permite hablar durante 1 hora todas las preguntas legales que ligeramente, en mi opinión, han sido tratadas, en mi opinión, también con una agenda política. Porque pensar que en un momento como el que estamos viviendo ahora, nadie tenga intereses políticos, no es cierto. Roberto Isurieta, yo tengo intereses. El creer, eso nos pasa mucho a nosotros, que creemos que existen personas que no tienen ninguna clase de interés. Yo tengo intereses. ¿Cuáles son mis intereses? Son transparentes. Tenemos que ser transparentes. ¿Cuáles son las personas a las cuales, o las líneas políticas que hemos respaldado, las que no hemos respaldado? ¿Qué es lo que pretendemos? Y yo sí creo que muchos en este momento lo que quieren es levantar polémica y caos, porque estamos en un proceso electoral y sus números son muy malos. Ahora, no solo los actores políticos, sino actores de sindicatos, gremios de trabajadores, la propia CONAIE, que no había dicho nada durante los últimos meses, ahora aparece justo en estas condiciones. Pero eso no puede configurar un problema que vuelva a vivir lo que no quisieran los ecuatorianos. No quisiéramos octubre 2019, junio 2022, buscar el caos en el Ecuador. Exactamente.
es muy común y está en nuestra tradición, si mal no recuerdo la expresión, sembrar a río revuelto. ¿Cuál es la expresión muy coloquial? Cosechar a río revuelto, pescar a río revuelto se dice. Es pescar a río revuelto. Es muy nuestro eso, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, por eso la temperatura ha subido, por eso tenemos que ser conscientes de no caer en ese juego de subir la temperatura, de bajar la temperatura. Las elecciones se darán, el pueblo ecuatoriano escogerá. Esa es la naturaleza política. Simplemente son acciones de campaña electoral. Que yo pienso que, en mi opinión, lo único que hacen es describirse cada vez más, transparentarse quiénes son. Esta es una gran oportunidad que vive el Ecuador en la crisis que estamos viviendo, para que nos digan cuáles son sus propuestas, cuáles son las soluciones, y tener un debate serio de qué cosas pueden mejorarse, qué cosas están en la dirección correcta y cuál es la dirección a la cual queremos ir para resolver el problema, en este caso, de la sequía producto la crisis energética producto de la sequía histórica, que muy probablemente con el cambio climático se va a repetir, y tenemos que realmente cambiar la matriz energética. ¿Con qué recursos vamos a sacar? Vamos a cambiar esa matriz energética. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que discutir, que se ha avanzado, y Perú lo hizo así, por ejemplo, el gas es otro de los recursos que son para generar energía eléctrica sumamente barata. El Ecuador tiene un enorme potencial en gas. Una de las resoluciones que se han tomado hace 3 semanas es también positiva, el permitir que el sector privado pueda importar directamente gas, que de nuevo era un producto estratégico que los privados no podían hacerlo. Entonces, el sector privado que tiene capacidad y quiere invertir para que en su fábrica tener energía en función de gas, ahora lo pueden hacer. Eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero son acciones que nos preparan para los próximos años, porque esta crisis climática va a continuar y la matriz energética del Ecuador debe cambiar, y con las reglas que tenemos, con esas ideas caducas que tenemos, no vamos a avanzar, y por el contrario tenemos que ver cómo lo lograron Perú y Colombia. Doctor Roberto Izurieta, de lo que usted señalaba, los pronunciamientos que ha hecho antes la vicepresidenta, ¿usted cree que es un peligro encargarle el poder por lo que ella ha señalado? Incluso en algún momento habló y se confundió y se retractó, dar indulto a condenados por la justicia ecuatoriana. Eso es sumamente grave, pero de nuevo, yo soy economista. El Ecuador es un país sumamente rico, es un país con enorme potencial. El Ecuador vive una crisis fiscal en los últimos, desde que el precio de petróleo bajó, o sea, en los años de Correa, se gozó una cantidad de ingresos enormes porque el precio de petróleo subió hasta 150. Hemos perdido esa oportunidad y desde ahí hemos vivido en crisis fiscales. Entonces yo sí le tengo mucho recelo a la demagogia política, y la demagogia política expresada en políticas económicas, porque este es un país dolarizado y tenemos que proteger la dolarización. Y la única manera de proteger la dolarización es tener una economía fiscal sólida. La economía fiscal del Ecuador sigue siendo frágil. Esto es, con 2 o 3 medidas demagógicas, en cuestión de días el Ecuador podría entrar en una crisis fiscal sumamente grave, y la única solución a crisis fiscales de esa magnitud ya sabemos a dónde nos lleva. En otras palabras, la dolarización estaría amenazada, y ese para mí no es un problema personal, es un problema del país, es un problema histórico, es un problema de todos nosotros los ciudadanos, porque todos seríamos afectados. ¿Usted cree que la vicepresidenta está coaligada, está respaldada con sectores políticos que hoy están en campaña, que son de oposición? Si no respaldada, sin lugar a dudas, públicamente, aplaudida, y tiene defensores que están sumamente identificados, y ha hecho declaraciones que claramente nos llevan a eso. Pero dejemos eso a los políticos. De nuevo, me interesa más la política de Estado, pero sí, eso me preocupa. Y el que esté dispuesta a dar indultos a personas condenadas, claro que me preocupa, pero no soy abogado. Lo que sí soy es economista, y la situación fiscal del Ecuador, hemos pasado por mucho, hemos avanzado. Recordemos que cuando se inició este gobierno se tenía atrasos en salarios, se tenía atrasos en pagos de todos los proveedores, se tenía atrasos a pagar a todas las alcaldías y los entes
independientes. Y pasamos 3 meses muy duros y costó mucho salir de eso. Y sí, existió temor, pero esto sigue siendo frágil, esto debe consolidarse y las declaraciones de ellas son una clara amenaza y un riesgo, en mi opinión, con medidas demagógicas que las ha dicho expresamente, así como dijo expresamente, y eso sí me ofende, por la historia de lucha que yo tengo y por lo que represento la diversidad, ha dicho que las mujeres cuando tienen hijos tienen que ganar menos en sus empresas porque están trabajando menos, que no existe la violencia de género. Y eso sí me preocupa, me ofende como ciudadano, porque las luchas que hemos llevado son por la diversidad y la igualdad de género, y declaraciones de esta naturaleza deben ser políticamente rechazadas. El doctor Roberto Isurieta, analista internacional, es secretario de comunicación en la actual administración del presidente Daniel Noboa. Le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia. Roberto, muy amable. Muy buenos días. Cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Hay una intensa actividad en Cuenca por la cumbre iberoamericana, desde donde respondía Roberto Isurieta. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Y el presidente electo de los Estados Unidos se sigue configurando.